Hola, bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con un estudio bíblico muy interesante. Acompáñenos, ese estudio bíblico se llama Búsqueda de la Verdad. Esperamos que sea de bendición para su vida. Tenga a mano una hoja, un lápiz, esté listo para aprender. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre en el principio, pero en el principio ¿de qué? Nosotros tenemos el conocimiento del principio de nuestra era, pero desde el principio solamente ha existido algo y es Dios. En el principio ha sido Dios. Y dice Juan 1, el versículo 1, el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando, amén, de nuestro Dios que ha existido desde el principio de los tiempos. Amén. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es eterno, Dios tiene vida, Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, Dios es omnipotente, tiene todo poder. También Dios es omnisciente, conoce todas las cosas. Dios es espíritu, Dios es uno, en total unidad de número, y también es nuestro Padre. Amén. En el principio ha existido Dios, amén, y no existe un récord histórico que podamos nosotros referirnos en cuanto a la creación de ciertas cosas en la Biblia. Nosotros conocemos el inicio de nuestros tiempos. Recordemos que antes de que existiera tiempo, lo que existió fue eternidad. Ahora, de la creación, de que Dios empezó a crear las cosas hasta el milenio, va a existir el tiempo, pero después de ahí volveremos a entrar a la eternidad. Dios no vive de acuerdo o no se rige de acuerdo al tiempo que nosotros tenemos, sino que Él gobierna en la eternidad, donde no existe tiempo. Entonces, en algún punto de la eternidad, Dios creó a los ángeles. Los ángeles, no dice la Biblia en qué tiempo fueron creados, como tampoco menciona sobre el agua y el fuego. En el libro de Génesis no nos habla de estas cosas. Pero sí nos dice la Biblia que los ángeles fue de las primeras creaciones que Dios hizo y con un propósito especial y definido. Los ángeles fueron creados según Nehemías 9:6 y Daniel 7:10 para adorar y también para servir como espíritus ministradores de nosotros. También en Hebreos 1:14 dice para ayudar y proteger y dar los mensajes de Dios a la tierra. Son prácticamente mensajeros. De hecho, la palabra ángel en el original griego quiere decir mensajeros. También en Apocalipsis 12, del 7 al 9, nos habla de un ángel especial llamado Lucero o Luzbel, hijo del alba. También da referencia que a causa de este ángel que se reveló, Dios lo había creado con hermosura, con perfección, y decidió en algún momento de su existencia que él pudiera ser igual que Dios. Grave error. Esto causó que hubiera una guerra en el cielo. Lucifer y varios de sus ángeles que le seguían causaron una revolución en el cielo. Esto causó guerra y fueron destruidos, fueron mandados, fueron desterrados del cielo, ¿verdad? Satanás se convirtió en ese entonces en el Dios de este mundo, según Lucas 4:6, Efesios 6:12, dice que Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, amén, a causa de su rebelión. Todo esto pasó en un periodo en la eternidad. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno no perdonó al diablo cuando se rebeló? Bueno, tenemos que entender que ellos estaban viviendo en eternidad y ahí no puede haber cambio, no puede haber remisión. Si alguno de nosotros, mientras estamos en vida, mientras estamos rigiéndonos por el tiempo, nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Más allá, después de la muerte, no va a haber oportunidad, es hoy. Después de estas cosas, comienza la creación de Dios. Dios crea la tierra, Dios crea lo que nosotros conocemos, y es aquí donde empieza la creación de Dios. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la primera frase que se menciona en la Biblia.
y se le conoce, para nosotros se le conoce como Génesis, pero a los judíos ortodoxos, ellos en el Torá llaman este libro Bereshit, que simplemente significa en el principio, prácticamente el origen. ¿El origen de qué? ¿O el principio de qué? Habla del principio o del origen de las cosas que nosotros conocemos. Recuerde, anteriormente ya Dios había formado muchas otras cosas, entre ellas el agua, el fuego, los ángeles y otros elementos. Entonces Génesis es el principio del tiempo, del principio de lo que nosotros conocemos. Esta palabra hebrea, Bereshit, que significa en el principio. Cabe mencionar, hermanos, que los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, para los judíos, ellos no los llaman como nosotros, no los nombran como nosotros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, sino que ellos los nombran de acuerdo a las primeras letras con las que empieza el libro. Por ejemplo, Bereshit es en el principio. Para ellos, Éxodo es Shemot, que es enseñanza. Para ellos, Levítico es Vayikra, que es él llama o él llamó. Después para ellos Números es Benitmar, que el significado es en el desierto. Para ellos Deuteronomio es Devarim, y el significado son palabras, ¿verdad? Con estas palabras. Y las primeras frases con las que empieza el libro, así ellos nombraron todo el libro. Un dato que nosotros podemos tener ahí para anotarlo y para saber, ¿verdad? Entonces, en el principio, en el Génesis, es el principio de las cosas que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que pasó ahí en el Génesis? Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hay una gran controversia en lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 2 nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Prácticamente había un caos. Y nosotros sabemos que Dios crea todas las cosas perfectas. Todo lo hace bien. ¿Qué pasó entre el versículo 1, donde Dios hizo los cielos y la tierra, y el versículo 2, donde ahora la tierra estaba en caos? Bueno, algunos estudiosos de la Biblia dicen que en medio de estos dos versículos hubo una guerra en el cielo, la guerra de la que estábamos hablando. Lucifer y sus ángeles se rebelaron en contra de Dios y fueron desterrados del cielo y fueron mandados aquí a la tierra. También es de mencionar que en varias ocasiones la Biblia menciona al diablo, a Lucifer, que él caminaba en medio de una ciudad de fuego y que él, cuando se rebeló, dijo: me levantaré e iré y seré como Dios. En otras palabras, él estaba no en el cielo, estaba en otro lugar. Algunos dicen que pudo haber sido la tierra cuando Dios la creó. Entre un momento de un versículo a otro pudieron haber pasado cientos de años o miles de años. Recuerde que todavía no empezaba el tiempo como tal. Es hasta que Dios creó al hombre que el tiempo comenzó a correr como lo conocemos ahora, que son días, meses, años, décadas. Antes, entre un versículo a otro de la Biblia, pudo haber pasado tal vez 1000 años. Por eso muchos científicos atacan a los cristianos cuando nosotros hablamos de la creación de Dios en 7 días. Ellos dicen es imposible. Pero esta creación de Dios, de entre el día 1 al día 2, pudieron haber pasado 1000 años. Y la Biblia lo recalca cuando dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, tenemos que entender esto para poder conocer los aspectos de la creación. En el día 1 dice que aparece la luz y las tinieblas son separadas de la luz. En pocas palabras, Dios crea los cielos. Después también en el día 2, las aguas de arriba son separadas de las aguas de abajo. Una total diferencia que se hace, una separación de los cielos y los océanos. En el tercer día fueron creados los mares, tierra y plantas, ¿verdad? En el día cuarto, el sol, la luna y las estrellas fueron formados. En el quinto día, seres del mar, aves e insectos fueron creados. Hay gente que dice, bueno, si no existía el sol, la luna y las estrellas que fueron creados hasta el cuarto día, entonces ¿cómo pasó del día 1 al día 4? Recuerde que estamos haciendo referencias sobre el tiempo,
Dios no se rige de acuerdo a nuestro tiempo. Existe algo que se llama el Cronos y el Kairos, ¿verdad? Y Dios puede habitar en medio de los dos, ¿verdad? El Cronos es una medida de tiempo que Dios usa y puede medirse, puede ser medida, pueden ser años, siglos, pueden ser días. Amén. Este es el Cronos. El Kairos son temporadas, se le conoce así, son temporadas de Dios, como nosotros le conoceríamos. No se pueden medir, tienen fin, tienen inicio y también tienen fin. No son como las dispensaciones, pero sí son temporadas con las que Dios trata con el hombre o emplea ese tiempo en algo, como podemos verlo ahora en la creación. En el día quinto vimos que los seres del mar, las aves y los insectos fueron creados. En el sexto día fue creado el ganado, los reptiles y toda bestia que andaba en los campos y en los mares. Y también en el sexto día dice que el primer hombre fue creado, Adán. Y en el séptimo día, según Génesis 2, del 1 al 3, dice que Dios descansó de todo lo que había hecho. No descansó porque estuviese cansado, porque Dios es todopoderoso, sino que descansó. Es una frase que se utiliza para recalcar que estaba completo, que la creación había quedado completamente terminada. Por eso dice que Dios descansó, vio que todo estaba terminado. Entonces, en medio de esta lección, hermanos, tenemos que notar algo. En el principio creó Dios, ¿verdad? Y esa palabra que se usa, creó, es la palabra hebrea que se escribe bara. Bara se usa para describir una creación, crear, pero crear de la nada. Porque el ser humano puede crear, puede hacer cosas, ¿verdad? Pero también la Biblia menciona la palabra asad. La palabra asad está escrita en el sentido de amoldar o de formar cosas de materiales ya existentes. Solo Dios tiene el poder, de crear de la nada. La palabra bara, ¿verdad? Y a veces el ser humano puede crear o hacer cosas, pero siempre con materiales existentes, que es la palabra asad. En los días de la creación, Dios hizo cosas, creó todo con bara, pero también utilizó la palabra asad, ¿verdad? De cosas ya creadas, como hizo al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? De elementos ya formados, de ahí creó al hombre. Entonces, en la creación tenemos que aprender a diferenciar entre crear y hacer. Solo Dios puede crear, amén, y es el único. También esto es importante porque en esta etapa de la creación vemos la primera dispensación. Vamos a estar hablando en este estudio bíblico sobre algunas dispensaciones. Estábamos viendo que Dios trata con el hombre con temporadas, con tiempos, amén, y es importante que lo conozcamos. Si nosotros entendemos, amén, los tiempos de Dios, vamos a poder tener, ¿verdad? Nuestra mente puede recibir mejor lo que Dios tiene para nosotros. La primera dispensación o el primer trato de Dios con el hombre fue llamado como la dispensación de la inocencia, donde Adán y Eva, dice la Biblia, que fueron creados inocentes. En Génesis 2:25, ellos fueron creados con inocencia, sin pecado. Ellos fueron creados a imagen de Dios. Cuando la Biblia dice que fueron creados a imagen de Dios, no está diciendo que Dios tenga manos o tenga pies o sea forma como nosotros, sino está hablando de la imagen, de la esencia de Dios. Dios es amor, amén, Dios es paz, y habla de la esencia de Dios. Entonces, dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, lo único que les dio un mandato, los puso en el jardín del Edén. Muchos dicen el huerto del Edén, pero no era un huerto, era un jardín. Un huerto es donde hay legumbres y plantas. Pero, aunque había árboles frutales, dice la Biblia que era el jardín del Edén. Dice en Génesis 2:17 que cuando los puso en el jardín, les dio un solo mandamiento y les dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandamiento, el cual nosotros diríamos, bueno, parece fácil, pero muchos de nosotros cuando estamos en situaciones así, también solemos caer en ciertas cosas. Este era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos habían sido creados inocentes, no podían diferenciar, no tenían conciencia del bien y del mal. Entonces, dice que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Muchos dicen, bueno, es que fue Eva. La verdadera razón de todo esto, del pecado de Adán, fue de que él fue el encargado. A él se le dio el mandato en Génesis 3, del 6 al 7. Dios le dijo a Adán, y él tenía que haber estado pendiente de Eva. Ahora, Adán le echó la culpa a la mujer, y la mujer le echó la culpa a la serpiente. La serpiente tentó a Eva a que desobedeciera. Y en Génesis 3, del 1 al 5, se le conoce, hermanos, como la tentación triple. Es interesante que notemos que cuando el diablo, cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, utilizó la misma tentación triple para tentar a nuestro Señor. Y esto fue los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. El diablo le dijo a Eva, mira este fruto. Quiso que sus ojos primero vieran, luego los deseos de la carne también, y la vanagloria de la vida. Le dijo, serán como Dios. Entonces, el enemigo sigue utilizando esta artimaña para atacar a muchos creyentes. Amén, lo que se conoce como la tentación triple. La tentación que fue para Eva. Amén. El pecado, dice la Biblia, que rompe la comunión con Dios. El pecado es separación. El pecado significa muerte, separación de Dios. Dios no puede habitar donde hay pecado. Eso es imposible. En el momento en que Adán y Eva pecaron, se rompió la comunión con Dios. Dice la Biblia que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está sujeto a dolor y enfermedad, muerte y pudrición. Este cuerpo solamente es el caparazón, es lo de afuera, es lo externo. Muchos se enfocan mucho en cuidar el cuerpo y olvidan las otras áreas. El alma es la mente, la voluntad y emociones dominadas por pasiones y deseos sensuales. La mente es tu verdadero yo. Tu mente son tus emociones, lo que piensas, ¿verdad? El espíritu es dado por Dios, es separado de Dios bajo la influencia de Satanás. El espíritu Dios lo ha dado y va a ser quitado cuando el día que muéramos. Nuestro cuerpo va a ir al polvo, nuestra alma va a descansar, va a dormir hasta el día del juicio, pero nuestro espíritu vuelve al que lo dio. Amén. Entonces, Adán y Eva no creyeron que iban a recibir muerte, porque seguían vivos físicamente, pero la muerte comenzó en su alma, en su espíritu. La separación de Dios, el pecado es muerte, porque crea separación de Dios. Esto tuvo por consecuencia que la dispensación de inocencia terminara. No podemos decir cuántos años estuvo Adán y Eva en el paraíso. Ahí todavía vivían en eternidad, aún no vivían bajo tiempo. Fue hasta que pecaron cuando entró tiempo, ¿verdad? Cuando comenzó el hombre a ser regido por el tiempo. Amén. Pudieron haber estado ahí unos 1000 años o más, no sabemos. Amén. Lo que sabemos y tenemos control de ese tiempo es de ahora, que desde que Adán y Eva pecaron. Y eso trajo por consecuencia que terminara la inocencia. La dispensación de la inocencia terminó en juicio. En juicio por causa de la maldición del pecado. Primero Dios maldijo a la serpiente y le dijo que iba a arrastrarse sobre su pecho e iba a comer polvo. También Dios maldijo la tierra, dijo que iba a estar seca y a crecer espinos sobre ella. También Dios maldijo a la mujer. En Génesis 3:16, Dios dijo a la mujer que
iba a aumentar en gran manera el dolor de parto. Y al hombre también lo maldijo y le dijo que de ahora en adelante iba a tener que trabajar, a ganarse el sustento con el sudor de la frente. Amén. Y muchos se quejan todavía de eso. Pero no terminó ahí la situación, sino que junto con la maldición, también Dios trajo una maravillosa promesa para todos nosotros. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Verdad? Estaba hablando nuestro Señor desde aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, de la muerte y resurrección. Ciertamente, ¿verdad? Iba a tener que pasar todo esto. La simiente de la mujer en Isaías 7:14 nos habla sobre la profecía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También dice, junto con esta maravillosa promesa, dice que iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, esto trajo por consecuencia una guerra espiritual. El bien contra el mal siempre ha sido una lucha que ha estado presente, de la cual el ser humano nunca ha tenido la posibilidad de ganar. El ser humano con sus propias fuerzas jamás podría haberse enfrentado o tener una solución para el pecado o para la separación que tiene el hombre con Dios. Por eso Dios mismo se proveyó de un sacrificio. En ese instante, el Señor, cuando Adán y Eva pecaron, Él mismo tomó un cordero, lo sacrificó, y con las pieles de ese cordero cubrió a Adán y a Eva. Esto significa que, dice la Biblia, el cordero que fue inmolado desde el comienzo de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo. Él mismo proveyó salvación para nosotros. Lo que el pecado trajo fue separación, y lo que Dios vino a hacer fue unir al ser humano nuevamente con su Creador. Amén. Él es el vencedor. Él es el que aplastó la cabeza de la serpiente. Ciertamente en la cruz del Calvario, nuestro Señor fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones, pero salió victorioso para darnos victoria. Hermano, así es como comenzó la historia del hombre, esta lucha del bien contra el mal. Vamos a terminar aquí con esta primera dispensación, la dispensación de la inocencia, ¿verdad? Que terminó en juicio, pero también terminó con una promesa para todos nosotros. Próximamente, hermano, la próxima semana vamos a estar continuando con la segunda dispensación, que es conciencia. Vamos a estar viendo todos los procesos que Dios ha tenido con el hombre. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga.